Ahora, esta misma técnica y esta misma pinza en el hombro nos va a servir para hacer el corte princesa. Entonces, en este caso vamos a hacer la misma técnica. Vamos a marcar desde la parte inferior de la pinza auxiliar, esa parte del costado, cintura, marcando las 3 líneas de mi pinza, línea de centro, cuello y la mitad del hombro. Igual coloco mi marca y voy a hacer el mismo procedimiento. Coloco la punta de mi lápiz y voy a girar hacia abajo hasta que la línea superior de mi pinza quede en línea con mi marca que hice al inicio. Y ahora sí voy a terminar. Voy a marcar en este caso, para que vean ustedes igual, esta parte del costado que me faltó, que es esta partecita. Igual lo voy a hacer en rojo. La línea de sisa o la curva, esta sisa, y la mitad de mi hombro que me faltó. Y otra vez, ahí ya está, es el mismo trazo. Aquí lo único que va a variar es cómo vamos a marcar nuestra pinza. En este caso, nuestra pinza de abajo va a quedar en recto y esta va a ir totalmente unida al punto alto, que es este. Pero la pinza del hombro la vamos a unir con una ligera curva. En este caso, bueno, yo tengo calcada esta mini curva sastre, que bueno, me sirve para los patrones en miniatura, que es prácticamente, bueno, didáctica porque no tiene una función específica para vestir a una persona, sino es solamente de aprendizaje. Entonces, con esta curva, de la parte más recta a la más curva es como vamos a acomodar nuestra reglita o nuestra curva. Y la vamos a empezar a marcar desde la primer marca del hombro a mi punto alto, y posteriormente sí vamos a hacer una ligera curva. La primera es más recta y la segunda ya la vamos a curvear un poquito más. Si ustedes ven, esta la hice casi con la punta y entonces esta ya le recorrí un poquito porque necesita un poquito más de curva. Y vamos a marcarla. En este punto ya pasa de ser pinzas, que aquí están separadas, a hacer un corte. Ahora, cuando en esta parte nos sale mucho pico o sale un pico, nosotros tenemos que afinarlo. ¿Y qué queremos decir con afinarlo? Que tenemos que rebajar este pico por muy pequeñito que sea. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo o esa parte de nuestro cuerpo no va a quedar en pico, o sea, no tenemos un pico, nuestro busto es redondito. Si nosotros no corregimos este punto, entonces a la hora de que vestimos la prenda se va a hacer como tipo los corsets que usaba Madonna en los 80. Entonces es bien importante que nosotros afinemos esta parte. Ahora, es bien importante también que consideremos que en esta parte vamos a colocar unas muescas. Esto nos va a decir a la hora de que nosotros estamos cosiendo,
Las muescas en el papel las realizamos como triángulos, pero en la tela ya no son triángulos, ya son pequeños cortes que deben de medir menos de la costura. Por ejemplo, si yo tengo que dejar 1 centímetro de costura entre estas dos piezas, entonces mi muesca debe de medir medio centímetro, no debe de rebasar la costura, porque entonces nos estamos comiendo parte del patrón, no estamos tomando una parte del patrón. Entonces, bueno, aquí ya afinamos, ya colocamos nuestras muescas y entonces pasa de ser una sola pieza, como aquí, a ser 2 piezas. Y es bien importante que nosotros coloquemos igual nuestras claves y marcas. En este caso, vamos a colocar en la primer muestra nuestro hilo de la tela, la dirección en que va a ser cortada nuestra pieza. Ajá. En este caso, vamos a colocar que aquí va a ir un doblez de tela y vamos a colocar la talla que estamos trabajando. En este caso es el talle delantero. Talle delantero en la talla 44. En este caso es mi escala 4. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Y aquí tengo que especificar, ser bien específico cuántas piezas voy a cortar. Como me indica aquí que es tela doble y aquí no es un corte, sino son pinzas que vamos a confeccionar, entonces yo cortaría una sola pieza. Ajá. Esta yo la encierro porque así identifico que esto es el número de piezas que yo voy a cortar. Y de igual manera yo debo de colocar o poner puntos en los topes de mis pinzas y en este caso mis muescas en los 3 puntos de mi pinza, que estos me van a indicar que cuando ya haga los cortes yo las voy a poder ubicar, que aquí está mi pinza y aquí está mi tope, porque aquí van a estar los tres las 3 cortaditas o los 3 piquetes. Y aquí voy a colocar una marca, generalmente se hace con greda. Lo mismo aquí. Ajá. Aquí no es necesario que marquen la mitad. Si ustedes quieren buscarla o marcarla, bueno, dividimos y ahí está. Esto es únicamente para guiar o hacer el doblez a la mitad y hacer que coincida, pero ya quienes tienen más experiencia, bueno, pueden hacerlo sin tener esta. Y digamos que así es como quedaría finalmente. Obviamente aquí nada más estamos viendo las transformaciones o los cambios de pinza, pero aquí se puede modificar el cuello. Podría ser más profundo, podría ser en V, podría ser cuadrado. Eso ya son combinaciones que ya van haciendo de acuerdo al modelo que ustedes tienen en mente. Ajá. Entonces, finalmente debería de llevar su costura. En este caso va a salir la pieza completa y vamos a ver un poquito. Ajá, vamos a doblar esta pinza. Como les comento, las pinzas ustedes las pueden acomodar hacia el lado que quieran, siempre y cuando lo hagan del mismo lado, tanto en el papel, ajá, como en la prenda. Porque, por ejemplo, si en este caso yo acomodo mi pinza hacia la sisa, pero la quiero coser hacia el centro, entonces me va a generar una diferencia. En este caso, para dar la costurita, nosotros tendríamos que doblar nuestra pincita. Aquí voy a simular la costura. Ajá. Y aquí lo que pasaría es que me generaría un piquito hacia acá. Ajá.
así se acomodaría, más o menos. Esto depende de si yo la acomodo hacia la sisa o hacia la línea del cuello. Varía. Puede ser que a veces me coma un poquito o a veces me sobre un poquito. Si yo la acomodo hacia la parte superior del hombro, me va a generar un pico hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto está más inclinado más hacia arriba que esto. Entonces, hacia cualquiera de los dos lados está bien y está correcto, siempre y cuando yo respete a la hora de confeccionar el mismo lado que yo utilicé en mi patrón de papel. Ajá. Igual, llevaría costuras en sisa, costados, línea de cintura y en centro no. En el cuello sí. Y aquí, bueno, en centro no porque ya me está dando la indicación de doblez de tela. Ahora, aquí mismo quiero que vean ustedes, ajá, la diferencia. Vamos a colocar de igual manera nuestras claves y marcas. Coloco mi hilo de la tela, coloco mi doblez de tela y aquí ya va a cambiar un poquito algo. Aquí yo ya voy a colocar una P y un 1 que me está indicando que esta es mi pieza número 1 y aquí en este lado voy a colocar una P y un 2, que quiere decir que esta es mi pieza número 2. Ajá. Yo en vez de ya tener una sola pieza, ya se dividió y ya se convirtió en dos piezas. Siempre se empiezan a enumerar del centro hacia afuera. En este caso tenemos dos. Esta del centro es la primer pieza y esta sería la segunda. Ajá. Si yo tuviera un corte a la mitad de la sisa, o más o menos en este punto, empezaríamos superior, inferior. Esta sería mi pieza 1, pieza 2, pieza 3 y pieza 4. O puede ser en el sentido del reloj. Ajá. En este caso solamente tenemos dos piezas. Y en las dos piezas nosotros vamos a poner igual la indicación. Ajá. Este es mi talle delantero. Es la talla 44. Ajá. Y en este caso, bueno, voy a colocar que es mi escala 4. Voy a colocar que de esta, porque está doble esta, voy a ocupar una sola pieza. Uh-huh. Y en este lado también debo de dar mi hilo de la tela. ¿Sale? Aquí no vamos a dar doblez de tela porque la pieza es curva y no podemos sacar una pieza doble. Entonces la vamos a colocar aquí y entonces empezaría a colocar mi talle delantero. Aquí en este caso ya aumentaría que es mi corte princesa. ¿Sale? Esto lo debemos de especificar siempre porque a lo mejor nosotros somos quienes trabajan el patrón y nosotros lo conocemos, pero puede ser que alguien más, otra persona más confeccione el patrón y entonces o lo corte y no sabe qué pieza es ni cómo va. Entonces es bien importante especificar, es mi corte princesa y este es mi talle delantero. Ajá. En este caso igual vamos a poner talle delantero igual del corte princesa. Ajá, aquí ya estoy especificando que es mi pieza 1 y mi pieza 2. Y aquí vamos a colocar que es mi talla 44 en este caso. Voy a colocar que es mi escala 4. Y de a diferencia de esta, voy a cortar dos piezas. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo corto una pieza, aquí ya tengo la indicación de pieza doble y se me va a ver reflejado hacia acá. Me va a salir completa. Pero para completar mi delantero yo necesito dos piezas de esta pieza 2. Entonces voy a colocar que necesito dos piezas. Ajá. Igual voy a dar mis costuras. Generalmente se dan en cuello, donde hay doblez no lleva costura, en mi línea de cintura, en línea de costado
en sisa, en el hombro, en las dos partes del hombro, y en este caso voy a terminar separando este y este para dar la costura. Lo voy a recortar y lo voy a pegar para que ustedes observen cómo quedarían ya las piezas separadas. Aquí lo recorté al contorno y aquí lo que voy a hacer, voy a separar, por ejemplo, nosotros ya cuando trabajamos con otra persona tenemos que poner esa indicación. No sé si recuerden que en las claves y marcas nosotros vimos una clave que es una línea que está segmentada por líneas horizontales. Una línea generalmente vertical en este caso. Y así aparecen las claves y marcas. Ajá. Si por ejemplo a mí me toca hacer el patrón, pero a otra persona le toca darle costura, entonces yo le tengo que especificar. Porque a lo mejor yo le puedo decir, ah, pues lo tienes que recortar por aquí, pero a lo mejor se le puede olvidar a la otra persona o a la otra parte de los compañeros de trabajo, y entonces con esta marca yo ya especifico que por aquí debe de ir cortado. Entonces vamos a separar estas piezas. Prácticamente estas aberturas que quedaron las vamos a eliminar. Y es por eso que nosotros debemos de marcar nuestra muesca, porque a la hora de coser nos tiene que coincidir en ese punto. Ya salió volando, pero entonces ya las piezas quedarían así. Ajá. Y entonces ya se tendría que dar costura al contorno. Ajá. Ya ustedes tendrían que pegar o volver a pegar sus piezas, o en este caso pues pegarle únicamente en los contornos un pedacito. Ajá. Pero ya llevaría mi costura. En este caso llevaría aquí costura en cuello, en línea de centro no, en cintura. Les voy a ir diciendo más o menos cómo se acomodan las costuras. En escote o en el cuello generalmente se deja uno. Ajá. Cuando es línea de centro y lleva doblez de tela, no lleva costura. En cintura generalmente se deja uno. Aquí dejaríamos uno. Y cuando son uniones, en este caso esta pieza va a unir con esta, entre estas dos a cada una le tenemos que dar su centímetro. ¿Sale? En este caso, bueno, ya cambié de hojita para que se alcance a ver mejor, pero las costuras se darían 1 centímetro en escote o cuello, 1 centímetro en hombro, 1 centímetro en cintura. Cuando son uniones como esta, igual dejamos 1 centímetro entre cada una de estas piezas. Ajá. Igual aquí de este lado dejaríamos nuestro centímetro para poder unirla. Si nosotros no dejamos este centímetro, entonces vamos a tomar de la pieza o de la talla y vamos a ir reduciendo las tallas. Es por eso que se debe de dejar costuras aparte. Ajá. En cintura también 1 centímetro, igual que acá. Esta otra parte de mi hombro, 1 centímetro en la sisa, 1 centímetro, y en los costados es donde se deja de 2 a 2,5 centímetros. ¿Sale? Esto generalmente se hace porque a veces tenemos que tener de dónde tomar si en algún momento vamos a
requerir hacer un poquito más grande la pieza, ¿sale? Entonces en costados siempre dejamos 2 y entonces pasa de ser un talle con pinzas a hacer ya un corte, en este caso que sería el princesa. Si ustedes ven, aquí ya está continuo, ya no es una pinza, y aquí de igual manera se tuvo que unir. Ajá. Por eso es que debemos de dejar nuestro centímetro de costura para poder unir estas dos piezas. Y así quedaría nuestro corte princesa. El trazo y confeccionado. Y este sería nuestro trazo de pinza en cuello y cintura, y este sería ya confeccionado. Mi pinza en mi cuello y la básica en cintura. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí nos da la cavidad del busto.